vamos metiendo cosas sin posibilidad de asimilación. Pero estamos tan acostumbrados a sobrecargar nuestro sistema que ni siquiera nos damos cuenta de lo que nos estamos haciendo. Conmigo me pasa que hay momentos en que corro al supermercado a comprarme una galletita. Cuando estás demasiado intoxicado, tus células no perciben nada, no pueden percibir nada, porque ya pobres tienen suficiente con lo que están haciendo. Yo desde haber vivenciado puedo decir de que es volver a la inteligencia del cuerpo, ¿no? Sin ninguna planta sagrada, sin ningún estupefaciente, sin nada, es como... Con no hacer nada ya estamos haciendo un montón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ambaí, la Casa del Alma. Hoy estamos con una invitada de lujo, Elina Dolce. Viene a hablarnos del ayuno regenerativo. Contale a la gente, si tuvieras que presentarte para alguien que no te conoce, que no sabe nada de vos, ¿qué le podrías decir? ¿Qué le podría decir a alguien que no me conoce? Que me puede llamar Elina. Que como Elina nací en Rosario, en una familia promedio, descendiente de muchos italianos y algunos españoles, que viví una vida considerada normal y correcta durante mucho tiempo, y que un día me di cuenta que no estaba feliz que cumpliendo con todos esos mandatos, aún así, teniendo un departamento, un negocio, un centro de estética en una avenida, amigos maravillosos, una pareja hermosa. No era la vida que yo quería. Aún así, no era lo que yo quería. Y ese día empecé a caminar otro camino, a buscar otra manera, a desandarme. Y en la medida que me fui desandando, fui encontrando un poco más de esta pregunta, ¿no? Del quién soy, ¿sí? Entonces, hoy, quién soy hoy, mañana tal vez sea más, probablemente, y espero que sea más hoy soy alguien que está sirviendo a la evolución de la raza humana sobre el planeta y sirviendo a ahí toqué el peludo este, y sirviendo al universo, ¿sí? Para reconocerse a sí mismo, ¿sí? A través de mi camino y acompañando también a toda la gente que elija también empezar a hacerse más profundamente esa pregunta de quién soy. ¿Y cómo es este servicio al universo? ¿Cómo es este servicio al universo? Descubriéndome. Y descubriendo esto, hablábamos hace un ratito con estos seres maravillosos que están ahora enfrente, de las células espejo, de las neuronas espejo, que tenemos todos los seres humanos y que hacen que podamos copiar ciertas acciones de otro ser humano, ¿sí? De la misma especie, nos reconocemos como especie, todos somos más o menos parecidos como especie. Entonces tenemos células que aprenden de eso. Siento que el servicio que hago es tratar de impecabilizar mi camino cada vez más para que lo que copie quien me está viendo sea lo mejor que yo puedo dar. Y ese es mi servicio. Lo puedo dar de muchísimas maneras a ese servicio. Muchísimas maneras tenemos para dar el servicio. En este momento, el que me ha servido y estoy compartiendo y el que nos trajo aquí en este momento es el ayuno regenerativo. ¿Bien? Buenísimo. ¿Cómo llegaste al ayuno regenerativo? ¿Qué pasó en tu vida que decidiste experimentar ese camino? ¿Qué te llevó hasta allí? ¿Qué me llevó al ayuno regenerativo? Venía escuchando
sobre la alimentación higiénica, sobre los espacios depurativos, alimentación viva, fermentos, microbiota. Y de a poquito me fui interiorizando en ese tema, tomando diferentes cursos, y sucedió la pandemia, ¿sí? El 2020, que a todos nos ubicó en un espacio donde hasta ese momento no nos habíamos encontrado como raza, ¿sí? Y allí me encontré, porque ahí, bueno, la herramienta del WhatsApp, de la virtualidad, como se abrió otra dimensión de esa herramienta. Cuando decís que no nos habíamos encontrado como raza, ¿a qué te referís? Me refiero a que en un punto espacio específico de la raza, un punto espacio evolutivo específico de la raza, hicimos un momento de pausa completa. Como se pausó el ritmo del mecanismo donde estábamos metidos, o estamos, depende a quién le preguntes, de un mecanismo. ¿Bien? Y en ese momento fue notorio, como si uno se permitió la pausa, un montón de cosas, ¿sí? Que pusieron en jaque nuestra posición frente a la vida. Hasta la naturaleza misma, ¿no? Cómo fue tomando los espacios. Absoluto, todo. O sea, hubo un momento de luz, ¿sí? De la luz que trae la meditación, la pausa, el descanso, la regeneración, el ayuno. ¿Sí? Y en ese momento de ayuno de un montón de cosas, entró luz, información de otras cosas que también nos pertenecen. Y ahí, como también se abren esas pausas, la multiplicidad de puertas. Donde yo me detengo en el camino, puedo ver las puertas que no había visto cuando tengo las orejeras y voy adentro del mecanismo. Exacto. ¿Sí? Puedo ver. Me detengo a permitir. Me detengo a permitir. Y en ese detenerse a permitir uno empieza a valorar o enriquecerse de herramientas que hasta ese momento estaban aquí, siempre estuvieron, pero que no las teníamos tan en cuenta porque no estaba dentro de nuestro foco de atención. Ahí la herramienta del internet, como herramienta realmente, empezó a levantarse, a surgir. Claro. Y allí me encontré con un chico que se llama Augusto, no puedo recordar aquí su nombre, que en ese momento dirigía ayunos por WhatsApp. Como iba tirando tips, compartía música para el agua, hacía eso en ese momento. Y yo vivía, me tocó o construí o creé para ese punto de quiebre que fue la pandemia. Vivía en una casa en Rosario, en una casa chorizo, en una de esas casas antiguas, con 4 amigos y mi compañero que iba y venía de la casa porque eran como, imagínense, la intensidad de ese grupo, para mí fue regenerativo realmente, como habitarme con esa gente en mi hogar. Y hacíamos todos ese ayuno. Entonces era muy hermoso, porque realmente éramos un equipo con un mismo método, profundizándonos en un lugar donde no quedaba otra que profundizarse porque no podías asomarte a la calle. Entonces era eso y eso, era entrar hacia adentro y transmutar o morir en el intento. Quienes murieron en el intento vuelven al mecanismo, quienes transmutan evolucionan. Funciona así. Qué profundo esa conexión con todos esos seres, ¿no? Porque cuando estamos con otros, como que todos toma más fuerza, ¿no? Absolutamente. Por eso la técnica que como voy creando, la herramienta que voy creando como propia o tomando como propia dentro de los ayunos,
es la grupal, ¿sí? El círculo, porque además en este momento habito una ecoaldea, habito con otros seres y comprendo la rapidez de la evolución cuando uno comparte. Bien, la rapidez de la evolución al compartir. Y si sanamos en círculo, utilizamos la misma herramienta, compartimos ese proceso, realmente esas células espejo comprenden un montón de visiones, no una sola. Empiezan a comprender las diferentes caras del mismo proceso y eso genera en cada uno de nosotros una expansión enorme. Oh. Que pensaba mientras te escuchaba que qué poderoso también es porque cómo rompemos nuestro ego, nuestros velos al exponernos a una transformación tan profunda con un grupo, ¿no? Que a veces ese es un desafío muy grande. Lo digo también como terapeuta, ¿no? Como que me pasa mucho que es un desafío convocar a las personas a que puedan abrirse, eliminar los juicios y desde ahí construirse y crecer, evolucionar, ¿no? Y seguramente te ha pasado que las personas al hablar de ayuno piensan que es morirse de hambre. ¿Y cómo es este tipo de ayuno que vos proponés, que me decís que es un ayuno regenerativo? Bien, es morirse, no de hambre. Es morirse, pero no de hambre. Es morirse y renacer, es darse cuenta que la muerte es un concepto fundamental para renacer. No hay manera de regenerar si no nos morimos. No hay manera de resucitar si no me muero. No hay manera de evolucionar si algo de lo que me constituía como ser no se pierde. ¿Sí? Como no se pierde. Realmente hay que aceptar la pérdida como parte de la evolución. Como dejar de renegar de la pérdida. Porque muchas de las cosas que gracias a Dios perdemos son las que nos detienen. Tremendo. Sin palabras, me viene mucho esto del apego, ¿no? Como el apego a las cosas, pero también a las personas y el apego a las ideas, a los programas, a los legados, a lo que heredamos. Wow. O sea que un ayuno regenerativo es algo más profundo que depurar el cuerpo, sino que depurar todas aquellas emociones, patrones, todos aquellos que heredamos, ¿podría decirse? Es una herramienta. Es una herramienta como el Internet. Es una herramienta que está intencionada para acompañar la evolución de la conciencia. ¿Y cómo evolucionamos la conciencia? Reconociéndonos. Y para reconocernos hay que perder lo que no somos. ¿Sí? O lo que también somos, pero no es lo que únicamente somos. ¿Sí? Porque finalmente lo que nos construye también son esas estructuras. Solo que son estructuras que elegimos para tomar una forma. Pero cuando ya esa forma detiene mi evolución, tengo que sacar esos ladrillos y elegir aquellos que van a darle forma a lo que yo quiero iniciar, a lo que yo quiero vivir, a lo que yo quiero experimentar. ¿Sí? Porque mi forma es la que atrae el escenario. Quien se transforma y transforma el escenario finalmente es mi camino. Bien, es el camino. Yo voy caminando y de acuerdo al camino que yo elija voy a tener diferentes ambientes. Bien, si voy para el sur seguramente es un ambiente más frío. Y entonces todo mi desarrollo va a responder a ese ambiente. ¿Sí? No puedo salir en pelotas a correr por ahí. Bien, probablemente mi dieta tenga que ser otra. ¿Sí? Bien. Y si mi dieta y mi vestuario y mi manera de caminar
es otra, mis hormonas, ¿sí? Mis neurotransmisores van a ser otros, ¿sí? Y eso va a afectar al código genético, porque yo le estoy diciendo al código genético qué ambiente tiene para desarrollarse. Esto me lleva a dos cosas. Uno, el primer podcast que hemos grabado que hablaba del propósito y un poco cómo siempre a partir de una crisis es donde algo muere y renacemos en un propósito, y cómo todo el tiempo ese propósito va cambiando a medida que van cayendo estas capas o vamos limpiando, ¿no? y evolucionando, ¿no? Y la importancia del contexto, ¿no? Como este ejemplo que ponías, cómo me alimento en el sur, ponele. Estamos hablando del sur de Argentina, porque esto se va a escuchar a nivel mundial. Cómo el contexto hace y la fuerza del contexto, porque si además estamos hablando de que nosotros copiamos, porque nos educamos a través de células espejo, la importancia de ese contexto, cómo elegimos esos contextos. Epigenética. Como la epigenética descubre que el ambiente donde está inmersa la célula hace que haya genes que se desarrollan y genes que no. Y ese ambiente se lo damos nosotros a través de lo que le metemos, ¿sí? O sea, tenemos este ambiente, pero también tenemos el ambiente interno, que puede estar intoxicado, inflamado o no, que puede ser ácido o alcalino, que le podemos estar dando ciertas hierbas que tienen cierta información o no, ¿sí? El ambiente que nosotros le generamos a nuestras células, ¿sí? Va a hacer que ellas desarrollen determinado código genético o no, ¿sí? Y eso está tanto para aquellas condiciones que consideramos saludables como aquellas condiciones que consideramos no saludables, como puede ser cualquier enfermedad, ¿bien? Independientemente de la carga emocional de la enfermedad, que también esa carga emocional genera un ambiente, ¿sí? No es lo mismo el ambiente de mis células cuando yo estoy deprimida que el ambiente de mi célula cuando yo estoy entusiasmada o alegre. No le estoy dando la misma información. Eso también es ambiente. Este día de una lluvia preciosa aquí en Misiones no va a generar a mí el mismo estado de ánimo que si tengo 50 grados con humedad o calor, ¿sí? Entonces, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, y así estamos. ¿Qué hace que sea el momento para uno para ayunar? ¿Hay algún momento específico? ¿Cómo me doy cuenta de que el cuerpo está sucio o de que necesito ayunar, necesito parar, que necesito limpiarme? ¿Qué señales el cuerpo me da para que yo pueda decir, che, no, necesito parar en este momento? ¿Cuáles son las señales más fáciles de reconocer? Si no estás sintiéndote en alegría y plenitud con la vida, es momento de parar un ratito, a buscar esa parte tuya que está ahí. Si en algún momento hay algo que no funciona en tu vida, es momento de parar, a escucharte, ¿sí? Imagínate cualquier niño estando mal. No puede solo. Ese niño no puede solo. Si pudiera solo, se estaría regulando. Entonces, necesita a alguien, ¿sí? que lo acompañe. Nuestro ser interno es tan sensible como un niño, y hay veces que nuestra inconsciencia, nuestro no parar, hace que no estemos escuchando esa necesidad que tiene nuestro ser más esencial de ser visto, de ser reconocido, porque ese es el ser que va a captar la alegría de la vida. Entonces, el ayuno nos permite ir hacia adentro, ¿sí? El ayuno no es dejar de comer, el ayuno es dejar de distraernos, ¿sí? Dejar de distraernos. Qué importante, ¿no? Porque también, bueno, yo me guío mucho por la astrología y a veces hay distintos planetas, posiciones de los planetas que hacen
que estemos más dispersos, ¿no? Y cómo es volver al cuerpo, volver al presente, más con la tecnología que nos facilita la distracción hoy en día, ¿no? Entonces, podemos decir que el ayuno es una forma de habitarnos casi, más allá de la comida, o no la comida, es como un concepto para habitar. Sí, vuelvo al concepto de la herramienta. Es una herramienta para encontrarte. Es una herramienta que te permite, por la estructura que tiene, ¿sí?, como cortar con las distracciones. Es dejar de tomar, dejar de tomar. Ya tenemos lo suficiente, ya hemos metido, sobre todo en estos tiempos, donde está todo a disposición, vamos metiendo cosas sin posibilidad de asimilación. No asimilamos nada, metemos. Vamos corriendo detrás de los espejitos de colores que son divertidísimos, más somos para que tanto nuestro cuerpo físico como nuestro cuerpo emocional, como el resto de nuestros cuerpos, pueda asimilar la experiencia o la materia, necesita el tiempo de asimilación. El ayuno es un tiempo de asimilación de lo que ya hice hasta aquí. Es un momento donde paro a regenerarme, a tomar lo que para mi camino hacia adelante me sirve y a dejar lo que ya no es necesario que yo cargue. Porque ya lo vi, porque ya lo resolví, porque no me corresponde, porque ya evolucioné, porque ya no lo quiero. También tengo ese derecho de parar a decidir que sí y que no. A veces preguntan a la gente muy recurrentemente, y bueno, ¿y cómo hago para soltar? A través de un ayuno, ¿es un clic que ocurre o cómo ocurre? Absolutamente, porque estás soltando. ¿Cómo haces para soltar? Soltando. El ayuno es soltarlo todo. Es soltarlo todo. ¿Sí? Cuando hablo de ayuno, ahora, como también para compartir de qué se trata esto, porque ayuno, la palabra ayuno es una palabra enorme, o sea, hay miles de maneras de ayunar, ¿sí? El ayuno regenerativo es una técnica que yo comparto como herramienta de conciencia, ¿sí? No es para adelgazar, bien, no es para que cambie el afuera, no es para resolver mágicamente absolutamente nada. El ayuno es un momento cuidado, un proceso cuidado, acompañado grupalmente, para que entre todos nos estemos generando ese ambiente, ¿sí?, que nos va a permitir que el cuerpo y el alma hagan su trabajo. Nosotros solo tenemos que darnos ese espacio, darle permiso al ser para que haga su tarea. Con no hacer nada ya estamos haciendo un montón. Wow, ese concepto es muy poderoso porque en un mundo capitalista y de hiperactividad y donde parece que somos a través del hacer, el concepto de no hacer nada es contracultural. Totalmente. ¿Qué miedos te expresa la gente al hablarles del ayuno? ¿Cuáles son los miedos más comunes o más frecuentes cuando se le propone un ayuno? El no poder hacerlo. El no poder. Después las excusas para no poder que nos mete nuestra mente, ¿sí? Es muy creativa. Exactamente, sobre todo porque tocamos programas de supervivencia, ¿bien? Programas del no morir de hambre. Entonces, como hay una parte de nuestro cerebro que activa un montón de alarmas, ¿sí?, nos ponemos en estrés, como si no, nos vamos a morir si no comemos. Entonces,
hay un quiebre, una ruptura, ahí está la primer muerte. Cuando yo paso un ayuno y me doy cuenta de que no me morí, bien, ahí algo se quiebra y es algo irrecuperable, porque en mí sucedió la experiencia. Ay, es tremendo. Yo viví el ayuno y lo viví con Eli y fue... Literal sentí que morí. Una parte de mi ser murió, más que nada un concepto de mi ser, un concepto que estaba en mi cerebro y que a veces son esas verdades que uno se cuenta y que al vivir la experiencia, o sea, no se puede ni siquiera a veces contar lo que se vive como experiencia física en el cuerpo, ¿no? Esto de no hacer nada y a mí en lo personal me pasó de entender de que podía vivir sin comer. Obvio que me faltaba mucha preparación mental y física para sostenerlo como modo de vida, pero de que había sido, o sea, todas esas emociones que nosotros generamos a través de la comida, que un poco lo hablábamos esta mañana, que hoy justo estamos en un día de grabación en donde está haciendo lluvioso, y cómo nuestra mente enseguida asocia harinas con lluvia, ¿no? ¿Por qué asociamos a la harina con lluvia? O a comernos algo rico, o una chipa, o un pan, o qué carga emocional a través de ese alimento, ¿no? Sí, además primero porque tenemos un montón de parásitos, ¿sí?, que necesitan ser alimentados para no morir. Entonces, la manera en que ellos se alimentan son de estos procesados. Y cuando nos falta la luz del sol, más se levanta toda esta energía parasitaria. Entonces nos va pidiendo cosas que cuando estamos alimentados por el sol tenemos como otra información. Entonces tendemos más hacia lo solar, hacia lo vivo, lo lumínico. Y por otro lado es cuando la atmósfera está para el descanso. Si ustedes ven lo que hacen los perros, los gatos, sus mascotas cuando llueve, duermen. Ellos duermen, porque el ambiente te está diciendo anda a descansar, es momento de descansar. Y tu mente te dice, no, ¿cómo vas a descansar ahora? Vamos, vamos, vamos. ¿Y cómo hace para el vamos, vamos, vamos cuando tu cuerpo te dice, vamos a dormir? Metele azúcar a lo loco. Dale, ¿sí? Para que todo tu sistema se sobreexcite, ¿sí? Es una sobrecarga absoluta del sistema. Pero estamos tan acostumbrados a sobrecargar nuestro sistema que ni siquiera nos damos cuenta de lo que nos estamos haciendo. Wow. Sabes que cuando vivía en Buenos Aires y tenía un trabajo en relación de dependencia y tenía que levantarme sí o sí, llueve, truene o lo que sea, mi cuerpo siempre me pedía y me decía, bueno, el día que deje este trabajo, cuando llueva no vamos a laburar. Así, era como que se ve que esa información ya está en nosotros, como decís vos. Lo único que tenemos que hacer es recordarla, ¿no? Alinearnos, sintonizarnos al orden natural, ¿sí? Al orden natural. Y el orden natural está por diseño divino dentro de nuestras células. Si yo lo dejo de desordenar, solito vuelve a su lugar, ¿sí? El ayuno también forma parte de eso, de sacarnos las distracciones para que nuestro ser natural se vuelva a sintonizar con el orden que ya existe. ¿Bien? Como el irnos a dormir cuando llueve tanto. Cortamos para hacer siesta. ¿Cuáles fueron los cambios más transformadores que has podido observar en vos o en las personas que acompañás en los ayunos? Mi humor, mi foco y mi capacidad de volver a casa. ¿Sí? ¿A quién entendés como casa? Al ayuno, adentro mío, como eso, es mi capacidad de volver a casa, al cuerpo, ¿no? Al cuerpo, de volver a casa, de parar. Lo que tiene toda la experiencia, más allá del ayuno, cualquier experiencia, es que marca un recuerdo. Entonces, yo ya tengo el registro de cómo es estar en paz. Entonces es más fácil darme cuenta cuando me alejo de ese centro. Y no me alejo tanto, ¿sí?
como ya tengo un registro cada vez mayor de cómo es sentirse en casa y en paz, cuando me voy alejando, mis alarmas son más sensibles. Entonces puedo volver más rápido a la armonía. Yo desde haber vivenciado puedo decir de que es volver a la inteligencia del cuerpo, ¿no? Sin ninguna planta sagrada, sin ningún estupefaciente, sin nada. Es como el cuerpo recuerda toda esa información que ya está en las células, que ya sabemos, que vuelve a ese origen interno, ¿no? Que a veces las preguntas son, y bueno, ¿y cómo vuelvo ahí? ¿O cómo recuerdo mi propósito? ¿No? Es una de las preguntas más comunes que a veces recibo en consulta cuando abro registros akáshicos, y es ¿cuál es mi propósito? ¿No? Y un poco es esto, ¿no? Que a veces dejar de hacer para escucharnos. El propósito no me lo dice el otro, me lo cuento yo mismo, me lo recuerdo, pero desde el vacío, ¿no? ¿Cómo es después de ese ayuno la alimentación? ¿Cómo sentís vos que se transforma la alimentación diaria? A ver, todo lo que transformamos verdaderamente en nosotros viene desde una transformación de la conciencia. Hay cosas que van a suceder de un día para el otro porque tu espíritu así lo quiere, y hay cosas que van a requerir un proceso de transformación porque tu espíritu así lo quiere. Entonces, hay seres que de un día para el otro dejan de comer carne, porque en algún momento algo de su espíritu pasó ese gradiente de conciencia, ¿sí? Y está en un gradiente de conciencia donde ya no come carne. ¿Está bien? ¿Mal? No. No, ¿sí? Como está bien que estés en tercer grado, ni bien ni mal. Estás en tercer grado, en algún momento estuviste en segundo y después pasás a cuarto. ¿Están bien? No, son momentos, ni más ni menos. Y hay situaciones que ya tenemos muy aprendidas en nuestro camino del alma, que cuando las recordamos, nuestro alma dice, ah, sí, es cierto que así era, y ya está, cambió. Y hay otros que simplemente vemos cómo hay que hacer, o sea, se nos prende la luz y vemos lo que está allá, pero nosotros estamos acá, y a eso hay que caminarlo. Claro. Bien, hay cosas que las recordamos así, que ya las hicimos, que ya las sabemos, y otras que las vinimos a hacer. Aquello que vinimos a hacer requiere un proceso de aprendizaje, y hay que caminarlo. No estás en ningún lugar mal o bien, estás siempre en el lugar correcto. Y si seguís caminando, vas a estar siempre en el lugar correcto de tu aquí y de tu ahora. Eso me lleva un poco a que en realidad nosotros sabemos lo que tenemos que hacer para sentirnos bien, ¿no? Lo sabemos y lo hemos escuchado además 1000 veces. Pero muchas veces nos cuesta tomar acción. En mi caso, por ejemplo, me costó muchísimos años tomar acción con la parte del deporte, con la parte del ejercicio. Y un día, no hace mucho, me hizo un clic y empecé. Y hoy reconozco que algo que me hace súper bien. Lo sabía hace un montón, pero recién pude pasar de grado hace poco, ¿no? Y es un poco eso, ¿qué hace que uno pase de grado? Y es ese transitar, ¿no? Que cuando llega el momento, cuando hacemos ese clic, ¿no? Que muchas veces podemos decir, ¿por qué repito esta historia una y otra vez? ¿No? Que debe pasar, ¿no? Güey, ayer estuve en el ayuno y hoy me estoy matando con la comida, ¿no? ¿Debe pasar con tus consultantes o no? Conmigo me pasa que hay momentos en que corro al supermercado a comprarme una galletita. ¿Sí? Sí, o que me dan ganas de tomarme un helado, que es puro azúcar. ¿Sí? Y tengo momentos en que me lo niego y momentos en que me lo doy. ¿Lo vivís con culpa eso? No, ya no, pero también lo he vivido con culpa. ¿Sí? Sí lo vivo con conciencia. Esa es la diferencia. Sí lo veo con conciencia. Sé lo que estoy haciendo. ¿Sí? Sé que estoy accediendo a determinadas distracciones porque hay algo que todavía no estoy pudiendo procesar. No soy ingenua en el camino porque entiendo lo que estoy haciendo. Pero también entiendo que estoy en un proceso y que el decirme que no va a cambiar el proceso, no me va a adelantar el camino.
¿sí? Lo que sí me va a adelantar el camino es el cuidarme. Bien, el saber que no puedo darme como esa distracción todo el tiempo, porque en algún momento lo voy a tener que superar y avanzar. Si yo cada vez que quiero distraerme voy a comer un helado, más allá del daño que le voy a hacer a mi cuerpo, ¿sí? Estoy congelándome, ¿sí? No por el frío del helado, sino por la cantidad de azúcar que estoy ingiriendo, estoy congelando mi campo emocional. Claro, hay una línea muy fina entre me apapacho en este proceso y me vuelvo víctima de... Exactamente, me compadezco. De eso, vivo en la sí, compasión, ¿no? Sí, sí. Sí, la compasión siempre está bien, ¿sí? Solo que hay una condescendencia que está en el borde, siempre estamos en un borde muy finito, que tiene que ver con los excesos o el equilibrio, con el desorden, ¿sí? Entonces, como hay una parte de mi yo superior que entiende, y hay una parte de mi yo inferior que está perdido y va a seguir perdido porque forma parte de la constitución de ese alma. Entonces, como el yo tiene una conciencia cuántica, podemos ir desde nuestra conciencia superior o futura a acompañar esa parte nuestra que todavía está en un gradiente de conciencia menor. ¿Sí? Y soy toda yo. Entonces, como me puedo mapaternar de una manera amorosa y firme también, ¿sí? Porque si como madre amorosa y nutricia, ¿sí? Compasiva y misericordiosa, cada vez que el niño quiere algo, se lo doy por amor, y no hay una parte masculina y firme que contenga para que eso no se desborde y diga hasta acá, esto hoy no, como... Me lleva el arquetipo de la madre siniestra y nutricia, ¿no? Exacto. Como no soy siniestra y me doy por demasía todos los chocolates que quiero para distraerme de mi proceso, me doy en la medida justa y ¿qué necesito? Es la pregunta todo el tiempo, ¿no? Sí, exacto. ¿Y hasta dónde? Y el equilibrio, bueno, todas son preguntas enormes. Hay algo que me quedó ahí resonando de una experiencia que viví ayer con vos y que habla un poco de esto de ser cada vez más sensible y de escucharnos más, ¿no? Que fuimos a recoger frambuesas y vos dijiste, vamos, porque hay muchos bichos, ¿no? Los bichos no me están dejando. Entonces, como en otro momento yo hubiese dejado que me piquen los bichos y hubiese recogido las frambuesas. Como sin decir, bueno, son bichos y no me voy a morir porque me los piquen. Pero tu nivel de conciencia hizo decir, este no es el momento porque no estoy siendo feliz recogiendo porque hay algo que me está agrediendo, ¿no? Desde ese acto tan simple como situaciones mucho más complejas en donde empezamos a tomar conciencia de lo que requiere el cuerpo y de lo que el campo en el que estamos habitando, el campo energético donde estamos habitando, nos está permitiendo, ¿no? ¿Cuál es el límite nuestro, de la planta, del animalito que está ahí, ¿no? Y eso es lo que afina esta herramienta que estás compartiendo, el ayuno. Afina esa conciencia del cuerpo. Toda la evolución, a medida que te vas convirtiendo en un ser más sensitivo, vas percibiendo más el campo en el que estás inmerso y aprendiendo a dialogar, como reconociendo también lo que el campo dice, lo que te está diciendo el ambiente. Cuando estás demasiado intoxicado, tus células no perciben nada, no pueden percibir nada, porque ya pobres tienen suficiente con lo que están haciendo. Entonces, y ya están súper inflamadas y ya están en un momento, en la medida en que uno baja eso, el campo se sutiliza y aprendes a dialogar con el campo, y esto, uno tiene registro de bienestar y registro de la experiencia vital en el bienestar, cómo se vive bien, y ya no quiere vivir mal. No quiere vivir mal, y es simple no vivir mal. Es esto, es aceptar que es hasta aquí por hoy.
Eli, ¿y podrías compartirnos algún ritual, alguna práctica diaria sencilla que nos pueda ayudar a habitar el cuerpo, a habitar en presencia? Respirar, parar un ratito, como cuando sentís que como hay algo que no está funcionando, pará un ratito, respirar. Eso, respirar. La respiración es la primera manera de volver a casa. Como sentir la panza, sentir el ombligo, sentir si estoy respirando arriba, si estoy respirando abajo, si estoy sintiendo mis piernas, si estoy sintiendo mi cuerpo. Como ir trayéndonos, como ayudarnos a traer. Y es una práctica. No es que de un día para el otro voy a aprender a traerme, porque no nos enseñaron. ¿Sí? No nos enseñaron en esta cultura a traernos a casa. Nos enseñaron a estar para el afuera, a agradar, a responder, a complacer, a fingir. Entonces, el ser auténticos es desconocido muchas veces, ¿no? Y le tenemos mucho miedo a la ignorancia, al no saber quiénes somos, porque nos tenemos mucho miedo a nosotros mismos, ¿sí? Porque creemos que allá en la oscuridad de ese cuarto del fondo que soy, va a haber un monstruo que si entro me va a comer. Y generalmente atrás en el cuarto puede haber alguna telaraña, un montón de cosas abandonadas, pero monstruos, es muy raro que haya monstruos. Y si hay monstruos, entrar con amor siempre los conmueve. Y a veces esos monstruos se convierten en nuestros mejores guardianes. Total. A veces yo digo que en realidad le tenemos miedo a nuestra grandeza, ¿no? Porque como somos esa chispa divina, ahí está guardado todo ese ADN, ese propósito, esa luz y toda la magia que vinimos a hacer, a encarnar, ¿no? En esta humanidad, posiblemente, ¿no? Mi última o casi última pregunta es, si alguien tiene el llamado a regenerarse, pero aún no se anima, ¿qué palabra le podrías dejar hoy? Que si estás mal, si no te sentís bien, no tenés nada que perder. Totalmente. Tan simple como eso. Tan simple como eso. Tan simple como eso. Eli, ¿y hoy estás haciendo algún acompañamiento? ¿Cómo para contactarse con vos, la gente, o sea, o para si alguien quiere empezar a caminar el ayuno, ¿cómo es tu propuesta? Los estoy compartiendo todas las lunas nuevas, ¿sí? Es un proceso de 4 días, donde un día hacemos un ayuno profundo y los otros días son días de curva para que el cuerpo entre con suavidad y salga con suavidad del proceso. Lo hago a través de sesiones de Meet, de circulares, donde estamos todos ahí compartiendo esto que les contaba de la medicina del círculo, ¿sí? Como el proceso tiene 3 patas fundamentales, una es el ayuno, otra es la medicina del círculo, por eso es importante que todos nos encontremos en ese círculo, en esa reunión. También hay un acompañamiento por WhatsApp porque surgen dudas en el camino y estoy allí para poder acompañar en ese proceso. Y otra pata es la astrología, porque realmente tomamos la fuerza celeste, ¿sí? Que trae la luna nueva, que es un momento de limpieza. Las lunas nuevas nos ayudan a limpiar, entonces nos sintonizamos con los cielos para que nos ayuden a limpiar. Y cada ayuno en cada luna nueva se centra en la limpieza que trae esa energía. El próximo es ahora el jueves que viene con la energía de Escorpio, ¿sí? Que es de la muerte y la transmutación. Es el signo del ave fénix, el mayor signo de regeneración. La luna de la regeneración es esta que viene ahora. Entonces, bueno, están todos invitados a sumarse y a probar. Y
Qué potente, ¿no? Tal vez nos invite a derribar este ayuno de Escorpio como todas aquellas creencias limitantes, esos programas que decías vos, ¿no? Exacto, esos legados, porque justamente la energía de Escorpio es aquella que trabaja con el inconsciente, con ese pantano o abono, con el compost, ¿sí? Del otro lado de esa energía está Tauro, que es la energía de la vida, de la nutrición, de las flores, de la belleza venusina. Pero esa belleza venusina que nace en ese borde que es la superficie terrestre, viene de esa materia orgánica que se ha compostado y convertido en nutrición. Entonces es una luna para ir a buscar esas herencias que se están pudriendo porque ya no nos sirve y convertirlas en compost para que nutran aquello que está queriendo florecer aquí y ahora en tu vida. Wow. Qué poderoso, qué poderoso. Bueno, los invitamos a, si les interesa el contacto de Eli, si tienen alguna pregunta, porque el tema es sumamente amplio y quieren saber más, nos dejen ahí, sea el medio por el cual nos estén escuchando, por Spotify, por YouTube, nos dejen ahí su comentario, nos dejen ahí su pregunta o simplemente con su comentario le vamos a estar facilitando también su contacto. Así que 1.000.000 de gracias. Siento que me quedaron ahí como muchas preguntas en el tintero, pero que por hoy fue suficiente. Muchísimas gracias. Un placer. Un placer. Gracias. Chao.